Hola, buenas tardes. Soy José Luis Jiménez, profesor de la Universidad de Colorado. Y bueno, me estoy grabando en una charla cortita sobre la transmisión del COVID por el aire y sobre todo cómo usar el estimador que he desarrollado para estimar esto, ¿vale? Y voy a quitar la cámara para poder centrarnos en la pantalla. Bueno, voy a asegurarme de que estoy compartiendo la pantalla, no me vaya a fallar. Vale. Vale, pues nada. Y si queréis leer más cosas, pongo muchas en Twitter y el estimador está aquí, que es donde se pueden hacer los cálculos. Me vais a perdonar que estoy usando las transparencias en inglés porque es que me duelen las manos de tanto escribir. Entonces, bueno, entre que no es muy diferente y que lo voy diciendo, supongo que se entiende, ¿vale? A ver, pues entonces, ¿por qué estamos hablando de transmisión del COVID por aerosoles? Bueno, yo soy un especialista en los aerosoles atmosféricos, mecánica de fluidos, aire dentro de las casas y modelos, cosas de estas, pero no había trabajado en transmisión de enfermedades por el aire. Pero me contactaron Lidia Morasca y una científica australiana y otros para unirnos a un grupo que iba a contactar a la Organización Mundial de la Salud, la OMS, para tratar de convencerles de que el COVID se estaba transmitiendo por aerosoles y que tenían que hacer algo. Y entonces hemos estado pues con este grupo de gente pues trabajando y cambiando miles de correos y discutiendo muchas cosas. Entonces prácticamente he aprendido mucho en estos meses y lo suficiente pues para hacer lo que estoy haciendo, ¿no? Y una cosa que hemos hecho algunos artículos, una cosa que hemos hecho en particular es investigar el caso, directamente el caso del coro en el estado de Washington, donde la única explicación posible es que uno contagió a 53 a través de los aerosoles, no a través del aire. A ver. Y bueno, pues sí, la OMS y la CDC aquí en Estados Unidos pues han dicho, no, esto no es tan importante y tal. Y a mí me parece, y a nosotros, muchos de nosotros, que la evidencia ahora es que esto es significativo, que por lo menos varias decenas de porcentaje de la transmisión va por esta manera y seguramente más de la mitad. Y la verdad que he estado buscando a ver qué argumentos tiene la gente para decir que esto no es verdad y no he encontrado ninguno. Y bueno, si miráis en mi página de Twitter, arriba del todo, en esto que se llama el pin el tweet de arriba, hay 3 hilos donde explico por qué pienso esto, ¿vale? Entonces, si queréis, os interesa, lo podéis leer. Y hay también una entrevista en castellano que también la podéis encontrar. Una cosa que sí que decimos es que esto de tocar un objeto contaminado, cualquier cosa, o si alguien te tose o te estornuda y que está contagiado, también puede contagiar. Entonces hay que seguir lavando las manos y todo esto igual que antes, ¿no? Simplemente hay unas cosas más que podemos hacer para protegernos mejor. Entonces, la cosa con la transmisión por aerosoles y por lo que ha habido mucho retraso es digamos, piensan que si es por aerosoles entonces es muy contagioso, como el sarampión o la varicela. Y este no es el caso, el COVID no es tan contagioso. Si estaríamos fatal si hubiera sido, además de no tener la inmunidad, si hubiera sido tan contagioso, ¿no? Entonces se transmite por el aire, pero en unas condiciones como que le tenemos que ayudar, ¿sabes? En donde pues hay que darle unas ayudas y esto es lo que, o sea, como poca ventilación, mucho tiempo, sin llevar máscaras, estas cosas diferentes y para esto es lo que sirve la herramienta para cuantificar esas cosas. Lo peor, como no es muy contagioso, pero se contagia por aire, lo peor es respirar el aire que alguien está expirando. Esta situación del contacto próximo o la proximidad tal. Entonces, lo de mantener una distancia de 2 metros, esto está muy bien y esto ayuda mucho. Y luego os enseño en la siguiente transparencia un poco más por qué. Y esto si estás hablando con alguien te puedes contagiar, pero también te puedes contagiar si estás con alguien contagiado en la misma habitación. ¿Vale? Y esto es lo que no reconocen. Entonces, y además es que no tiene lógica. Si te puedes contagiar hablando, te puedes contagiar en la misma habitación. Y lo que ayuda, pues eso, estar en un lugar cerrado, con poca ventilación, mucho tiempo, mucha gente, sin máscaras y hablando o gritando, cantando. Y tal vez haciendo ejercicio aeróbico, que eso se sabe menos, pero casi seguro sí. Pero, no hay evidencia, bueno, esto está empezando a cambiar, pero no pensamos que sea muy frecuente que se transmita a gran distancia
o de una habitación por un pasillo a 7 habitaciones más allá, pero es posible que en algunos casos sí se den estos casos, ¿no? Pero aún tiene que ser una situación más favorable. Y esto se sabe bien y estamos todos de acuerdo que afuera se está mucho más seguro que adentro, sobre todo si estás en un sitio que está abierto, que hace un poco de viento durante el día, porque el virus se diluye mucho y hay rayos ultravioleta y esto se puede cuantificar con el estimador. ¿Vale? Entonces, por volver a explicar esto de la situación de proximidad con respecto a la situación de habitación. Entonces, el humo son aerosoles y nos permite pensar, entonces pensar cómo se dispersa el humo es muy útil porque de alguien que está fumando porque nos ayuda a pensar cómo se mueven esos aerosoles. Entonces, imagínate que estás hablando con esta persona que está exhalando aerosoles o está hablando y sale el humo allí y tú estás hablando aquí. Entonces, estás respirando las partículas que están saliendo de esta persona que pueden tener el virus, son los aerosoles respiratorios que se forman en los pulmones, en las cuerdas vocales, en la boca y que son invisibles y pequeños y lo estás aquí respirando con poca dilución. Y entonces esto te da una dosis alta y esto te puede hacer contagiarte más rápido. Si estás aquí en otra parte de la habitación, pues estás respirando una dosis más baja. Pero con el tiempo, como en esta foto, digamos, el humo, si uno está fumando que está contagiado, digamos, se va acumulando, se va acumulando. Si estás mucho tiempo, si hay poca ventilación, puedes llegar a tener una dosis suficiente para contagiarte, ¿no? Y depende de estos detalles, ¿no? Entonces, esto se puede evitar con el contacto cercano. Esto es más difícil de evitar. Tenemos que seguir yendo al supermercado, a los colegios, al médico, tal. Entonces, digamos, las medidas es lo de evitar la distancia cercana, llevar máscaras, todo eso está bien, pero en lo que me centro y lo que el estimador sirve es para estimar esta parte y darnos una guía de cómo de peligrosa es una situación y qué se puede hacer para mejorarlo, ¿no? Esto es lo que este programa permite hacer. Es decir, que el programa asume que estás manteniendo la distancia y que te estás lavando las manos y tal. Si no, esas cosas aumentan la probabilidad de contagio, pero el estimador no lo tiene en cuenta. ¿Vale? Y bueno, pues esto es un diagrama, como dice, la concentración de aerosoles y estás delante de alguien que está hablando, ¿no? O respirando, pero hablando es más importante. Entonces, va bajando en la media, igual que el humo se diluye, va bajando con la distancia, ¿no? Y luego en la habitación hay un nivel más bajo. Y por esto, como decía, es lo que pensamos que la distancia funciona, ¿no? Y lo que pensamos, esta es la interpretación de la OMS y pensamos que esto es erróneo. La OMS dice que la distancia funciona porque uno está respirando unas gotas muy grandes y estas gotas caen con la gravedad, ¿no? Y tienen unos errores garrafales en la física, pero bueno, eso lo podéis leer en mis twitters. Pero bueno, lo que nosotros pensamos, y hay análisis científicos ya hechos de antes del COVID que muestran que esto no es importante, que lo que son importantes son los aerosoles y la distancia funciona porque el humo que sale de esta persona está muy diluido a esta distancia y no porque el humo se caiga al suelo, que no se cae, como sabemos, ¿no? A ver, entonces, ¿en qué consiste este modelo? Pues es lo que llamamos los científicos un modelo de caja junto con un modelo de infección. Entonces, un modelo de caja es un modelo sencillo que si es limitado, no hay excepciones y tal, pero bueno, es un modelo sencillo que se puede hacer, ¿no? ¿Y en qué consiste? Pues hay una persona infectada en un espacio, ¿no? Y esta persona está respirando o hablando, lo que sea, y entonces está emitiendo aerosoles, que son partículas que pueden tener virus y que se mezclan por la habitación. Y asumimos que se mezclan deprisa, ¿no? Entonces, si esta habitación estuviera, digamos, completamente sellada, como una caja sellada, esta concentración iría aumentando, aumentando, aumentando. Pero no aumenta indefinidamente, ¿por qué? Por tres cosas. Uno, porque en cualquier sitio siempre hay una ventilación, hay una infiltración de aire de afuera que no tiene virus y el aire con virus se va afuera, ¿no? Luego también el virus con el tiempo, a lo mejor en una hora, pierde su infectividad. Esto hay medidas y también se sabe, ¿no? Y luego además el virus está en partículas y estas partículas no caen muy deprisa como las de la OMS en 2 o 3 segundos, pero a lo mejor en una hora o 3 horas eso sí que caen, ¿no? Y entonces, digamos, es como si tuvieras ¿cómo se dice en español? Un lavabo y en el lavabo hay un chorro de agua, que es esto, y hay 3 agujeros por los que se va el agua. Entonces, si puedes hacer y el nivel de virus, digamos, es el nivel de agua en ese lavabo. Entonces, si puedes hacer uno de los agujeros más grandes, como aumentar la ventilación,
pues entonces puedes reducir el nivel de virus y eso reduce la probabilidad de contagio, ¿no? Eso es básicamente lo que tratamos de hacer con el modelo. Es lo mismo que, por ejemplo, modelar el radón. El radón es un contaminante que sale del suelo y tiene una pérdida radiactiva. En fin, son cosas, para los que entendéis esto, pues es una ecuación diferencial ordinaria que se puede resolver analíticamente para un caso simple, que es lo que hacemos en el modelo. Se puede resolver fácilmente, para los que sabéis esto, numéricamente, para casos más complejos. Pero en realidad yo en lo que me enfoco es en que sea una cosa simple donde uno pueda ver los efectos de la medida de control y que sea fácil de entender. Y luego hay muchos científicos que pueden hacer casos más complejos y esto, digamos, una vez que lo entienden, ¿no? Y una cosa más, pues bueno, y una cosa más es que es, bueno, está aquí. Bueno, explico aquí. La otra cosa es que el modelo de caja lo que te dice, bueno, pues hay tantos virus o dosis de virus, que es la línea que trabajamos, los quantum, en esta habitación. Pues hay 35 dosis o lo que sea, ¿no? Y entonces, pero eso, ¿cómo nos dice cuál es la probabilidad de que esta persona que se puede infectar se infecta? Bueno, pues esto se llama el modelo de Wells y Riley. Y estos son dos investigadores en el siglo XX que lo desarrollaron para la tuberculosis y el sarampión y funciona bien. Y simplemente es como se dice, una relación de dosis y respuesta. Cuanta más dosis, que quiere decir cuanto más virus hay en el aire y cuanto más tiempo esta persona esté respirando y cuanto más intensamente esté respirando, por ejemplo, si está haciendo ejercicio, está respirando mucho más que si está calmado y sentado o durmiendo. Entonces, estos factores al final dan la dosis y con la dosis hay una ecuación de Wells y Riley, con esto nos sale la probabilidad de infección, ¿no? Entonces, estos modelos, claro, para una enfermedad nueva, pues la cosa es calibrarlos, cuál es la dosis infecciosa. Entonces, esto se hace mirando casos. Por ejemplo, el caso del coro o el caso del restaurante de Gwangju, que lo está analizando uno de nuestros colaboradores del grupo, o otros casos así que se analizan y entonces ves, bueno, pues esto es consistente con un modelo, se analiza con un modelo exactamente como el del estimador y entonces ves más o menos cuál es la dosis y a partir de ahí y otra información, pues puedes, digamos, aproximarlo para diferentes casos, ¿no? Entonces, decir, para el modelo, pues hay que leer, si os interesa usarlo, pues leer ahí el LM y las preguntas frecuentes, pues eso, copiarlo, ponerlo en el Google Translate si no entendéis el inglés muy bien, pero eso es importante. Al menos ver que, o sea, a lo mejor no todos los detalles son importantes, pero al menos ver lo que se está diciendo porque si no, un problema es que me escribe gente y lo está aplicando mal porque no lo ha leído y no entiende bien lo que se está haciendo también. Y también, pues eso podéis preguntar, trato de contestar en lo posible. Bueno, pues es esto. Entonces, según avance esta pandemia, en la que nos queda un rato, y la pandemia que viene, si tiene una componente de aerosoles también, pues la estructura matemática del modelo seguramente seguirá la misma. A lo mejor hay avances, ahora que se está prestando más atención y desde luego hay cosas que se podrían mejorar, pero vamos, la estructura básica seguirá la misma. Lo que se irá refinando son los números que se entran, digamos, los parámetros que metemos al modelo. Según haya más información, se podrá mejorar, ¿vale? Entonces, especialmente las emisiones estas de las dosis infecciosas. Entonces, ¿para qué sirve el modelo y para qué no sirve? Bueno, pues te dice lo que llamamos un orden de magnitud del riesgo, ¿no? Así tú dices, bueno, yo voy a ir a una clase con tantas personas, con tanta ventilación, durante un mes, tal cual, ¿cuál es mi riesgo? Pues a lo mejor el modelo lo corres y te dice que es el 2%, ¿no? De infectarte en las ciertas circunstancias. Entonces, este 2% no es muy, o sea, la precisión es baja, ¿sabes? Entonces, a lo mejor es 0,5% o a lo mejor es el 10%, pero es una cosa, 2% más o menos, digamos, ¿no? Lo que sí que sabes es que no es el 100% y no es el 0,001%, o sea, no es una situación de riesgo extremado ni una situación extremadamente segura, ¿no? Entonces, hay que interpretarlo, como dicen aquí, con un grano de sal y no tomarse ese número muy en serio, ¿no? Lo que sí nos da una información mucho más precisa es en el impacto de las cosas que podemos hacer. ¿Cuánto reducimos el riesgo si hacemos una cosa? Si nos reunimos afuera en vez de dentro, pues igual es más seguro por un factor de 100. Pues ese factor de 100 sí que es más
más seguro, ¿no? Lo sabemos mejor. Entonces, ¿y cuáles son las cosas que salen? Pues hacerlo fuera si se puede, cambiar la ventilación, aumentarla. Ventilación quiere decir con aire de afuera. Abrir las ventanas, coger más aire de afuera, o también si es una ventilación que recircula, pues poner mejores filtros. Hay unos limpiadores de aire que se llama, que tienen estos filtros EPA, High Efficiency, filtros de eficiencia de partículas tal. Y entonces esto es como una caja que la enchufas en la pared y tiene un agujero por el que chupa aire, pasa por un ventilador, pasa por un filtro, quita todas las partículas, incluyendo todos los virus, y vuelve a salir el aire. Entonces, esto lo recomendamos mucho en sitios donde hay que pasar mucho tiempo y hay poca ventilación y tal, y no son muy caros. Sí que cuestan algo, y depende de cómo de grande tiene que ser, depende de cómo de grande es el espacio que estás tratando y cuánta gente hay, ¿no? Pero bueno, entonces, pero son muy útiles, ¿no? O sea, la gente, la verdad, se están vendiendo muchos aceites de serpientes, o no sé cómo, ya me acuerdo cómo se dice allí en castellano, pero muchas cosas que son inútiles, ¿no? Y la gente está ganando mucho dinero en cosas que son inútiles, incluso pueden ser peligrosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, cosas de iones y plasmas y de oxidación, y que si hay que poner lejía en el aire, estas cosas, bueno, algunas a lo mejor funcionan un poco tal, pero en realidad estos filtros EPA funcionan mucho mejor y no tienen los riesgos, los posibles peligros que tienen estas cosas, ¿no? También hay una cosa que se llama ultravioleta germicida, rayos ultravioleta. Entonces esto en nuestro grupo de científicos decimos, bueno, si es un sitio donde realmente no lo puedes hacer de otra manera y hay gente que sepa de esto, le presta atención, bueno, pues puede ser útil, ¿no? Pero puede ser también peligroso porque el ultravioleta quema si va sobre la gente, si no se monta bien y luego pues requiere mantenimiento, es caro, tal. Entonces, esto es una cosa que decimos, bueno, mejor con cuidado si se hace falta. Y hay algunos ultravioletas que generan ozono y el ozono es peligroso. Entonces también hay que tener cuidado con eso, ¿no? Entonces lo que recomendamos son unidades estas de EPA y que no tengan nada más, que dicen que tengo una EPA con ultravioleta o una EPA con iones. No, 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 yo EPA solo, más barato y funciona igual de bien. Bueno, vaya rollo que he metido. Y luego reducir el número de gente en un espacio y reducir la duración. Todas estas cosas ayudan, como veremos para el caso del coro, todas ayudan, pero muchas juntas ayudan mucho, ¿vale? Otra cosa por la que yo he hecho el modelo, que a lo mejor es lo más importante, es para que tanto los científicos como la gente que lo usan entiendan qué está pasando físicamente y entiendan cuál es la lógica y cuál es la matemática de el efecto cuantitativo de hacer diferentes cosas. Y entonces la gente ya, una vez que lo entiende, entiende por qué hay que llevar la máscara, entiende tal, y a lo mejor se le ocurren cosas que a mí no se me han ocurrido. Me escribe gente de la India, es que tengo una situación así tal, yo se lo explico, y me dicen, es que en nuestro caso las casas están muy juntas, y te empiezan a decir, me doy cuenta que lo han entendido y se les están ocurriendo cosas para reducir el riesgo que a mí no se me habrían ocurrido, porque yo no estoy allí, no entiendo a lo mejor cosas de cómo viven, ¿no? Entonces esto me parece muy importante, ¿no? Luego también para investigadores, pues esto, digamos, desmitifica estos modelos que al final para los investigadores este es un modelo muy sencillo, no lo entiendes, pero ya se puede usar como componente de modelos más complejos, ¿no? Y luego también, pues eso, clarificar qué parámetros se necesitan cuando hay un caso de estos de superpropagación que uno contagia 30, muchas veces se escribe un informe y tal, y prácticamente nunca incluyen en el informe la ventilación y el tamaño del espacio y cosas que sin ellas no se puede estudiar la transmisión por aerosoles. Entonces también, pues ahora cuando hay algunos de estos casos, les mando el estimador y dice, ¿me podríais dar estos números o lo podríais usar el estimador para pensar y ayudarnos a ver si esto podrían ser los aerosoles y tal? Entonces, bueno, esas son las razones por las que este modelo estimador es útil, ¿no? Entonces, una cosa importante, y lo repetiré cuando os enseñe el modelo, hay que tener cuidado en distinguir lo que se llama la probabilidad condicional. Condicional quiere decir condicional a que hay uno infectado. Pues tú dices, yo voy a un sitio donde hay 10 personas y hay una infectada. Y en estas condiciones, ¿cuál es mi probabilidad de infectarme? Pues vamos a decir que es el 10%. Pero a lo mejor tú estás en un sitio en que solo una de cada 1000 personas está infectada en ese momento, ¿no? Entonces, la probabilidad absoluta
quiere decir que a lo mejor si hay una infectada, tienes un 10% de probabilidad, y esa es la condicional. Pero la probabilidad de que haya alguien infectado es 1 de cada 1000, que es 0,1%. Entonces la probabilidad absoluta es 0,01%, ¿no? Entonces, una es, la condicional es útil si estás analizando un caso donde se sabía que habían infectado, o para un caso, el caso más extremo. La absoluta es más la de voy a ir al supermercado, voy a ir al médico, cuál es mi probabilidad cuando no sé que va a haber alguien infectado, ¿no? Entonces, en general, la absoluta es la que interesa más, ¿no? Y otra vez decir que esto es solo para nivel de habitación, cuando no está respirando, hablando, cantando, lo que sea, y no incluye la cercanía, ni estas cosas de tocar, ni si alguien está tosiendo o está ¿cómo se dice? Estornudando hacia ti. O sea, esos son riesgos adicionales que se añaden al riesgo este, digamos, de la habitación, ¿no? Bueno, y como algunos estáis, si os digo, esto es un poco tangencial, pero si os interesa lo que estoy diciendo, os interesará esto. Hay dos cosas de las máscaras que no se están diciendo mucho que son muy importantes. La primera es que el ajuste es muy importante. Y este es un vídeo que lo podéis buscar aquí, parar el vídeo y meter esto en YouTube, y que lo muestra muy bien. Y sale de este maniquí, salen, digamos, un humo, y entonces este humo son aerosoles y nos muestra lo que pasa, ¿no? Entonces aquí tienes una máscara de estas quirúrgicas que en principio son mejores que las de tela y tal, pero no está bien ajustada, no le han ajustado bien las cosas y sale un montón de humo por todas partes, ¿no? Y entonces, pues esto no está muy bien, se podría ajustar mejor, ¿no? Y otra cosa que nos enseña esto es que donde realmente está el riesgo es estar detrás de esta persona, ahí es donde se va el humo. Entonces, si ves a alguien con una máscara mal ajustada, ponte delante, porque ahí es donde no va. Ahí, vamos, si mal ajustado de esta manera, ahí es donde no va el humo. Estar detrás es lo más peligroso, ¿no? Y aquí tenemos otra máscara que es mejor nominalmente, que es esta máscara KN95, pero no le han ajustado esto muy bien también y se ve que sale el humo por aquí también, ¿no? Entonces esto, pues también, pues eso, el ajuste es muy importante. Y luego hicieron esta otra prueba con una máscara de tela que es más grande y se ajusta mejor. Y en este caso, si lo veréis en el vídeo, no se ve salir humo en absoluto, ¿no? Entonces que al final el ajuste es casi tan importante como tener una máscara que nominalmente es mejor, de la FFP, no sé cuántos, lo que sea, ¿no? Entonces eso, fijaros en el ajuste, poneros en el espejo, a ver de las máscaras que tenéis acceso cuál es la que se ajusta mejor, que te mire pues, alguien de la familia y vea que no hay huecos, que no puedas poner el dedo en un hueco al ir alrededor, pasar un poco de tiempo pensando sobre esto, que se ajuste bien y no haya huecos. Y también, si la llevas bien puesta, cuando respiras, digamos, se te pega la máscara, porque eso es una muestra de que el aire no está entrando por los agujeros, está entrando por la máscara y entonces, digamos, la chupas hacia la cara, ¿no? Y al exhalar, digamos, se va al revés, ¿no? Eso es un signo que la máscara está funcionando bien. La otra cosa que es importante, se ve mucho a la gente, a los políticos y tal, que van con la máscara andando, van a andar y se quitan la máscara. Esto es un desastre. Cuando uno habla, está emitiendo de entre 5 y 30 veces más partículas respiratorias que cuando uno simplemente está respirando. Entonces, el que está hablando precisamente es el que tiene que llevar la máscara. Si estás en una habitación con 10 personas y el que habla se quita la máscara, está poniendo más partículas en el aire que si los otros 10 que están simplemente respirando no llevaran máscara. Entonces, eso también y cuesta entenderlo, pero porque claro, cuesta más hablar y comunicar, pero hombre, peor es pillar el COVID, ¿no? Bueno, pues esas cosas. Bueno, pues un ejemplo, ¿qué pasa si usamos el estimador y cambiamos cosas, ¿no? Pues, ¿cómo lo hacemos esto? Pues el caso, vamos a hacerlo con el caso del coro, donde sabemos que el 80 y tantos % se contagiaron. Y, un momento, está mi hijo gritando por ahí. A ver, pues este es el caso original y entonces vamos a decir, bueno, pues vamos a hacerlo todo igual que en el caso original, pero aumentamos la ventilación, porque tenían poca ventilación. Bueno, pues reducimos el riesgo bastante. Vamos a hacerlo todo igual, sin la ventilación, pero añadimos un filtro de estos de EPA. Baja bastante. Vamos a hacerlo todo igual, pero añadimos unas máscaras bien puestas, ¿no? Para todo el mundo, pues baja también bastante el riesgo. Lo hacemos todo igual, pero lo hacemos a la mitad de duración. En vez de 2 horas y media, hora y cuarto. También baja mucho, ¿no? Entonces, este es un caso que estaban cantando, estaban emitiendo tantos aerosoles que
una sola de las cosas no es suficiente, pero ahora vamos a hacerlas todas a la vez, estas 4 cosas. Y de repente pasas del 80 y tantos por ciento al 8%, en vez de 50 casos hubiera habido 5 casos, ¿no? Y luego, pues para los coros o estas cosas, pues decimos, háganlo afuera, ¿no? Entonces, pues si lo hubieran hecho afuera, pues sería extremadamente más seguro, ¿no? Sobre todo si lo hacen afuera con máscaras con distancia, entonces es mucho más seguro. Lamentablemente, pues el cantar y el gritar y esas cosas, o los instrumentos musicales de viento, son procedimientos de generación de aerosoles, como los llaman los médicos, ¿no? Uh, y entonces, pues la verdad, pues es una, en fin, ya lo siento por la gente que vive de eso o que le gusta mucho, pero hay que tener cuidado hasta que se pase esta pandemia, ¿no? Y hacerlo afuera, con distancia y con máscaras dentro de lo posible. Hay una compañera mía en la universidad que se llama Shelley Miller, la podéis buscar en Twitter, Shelley Miller de la Universidad de Colorado, y ella está estudiando, está haciendo medidas con instrumentos de viento, con el oboe, el saxofón, no sé qué, y buscando estrategias que reduzcan estas emisiones de partículas respiratorias, ¿no? Entonces, si os interesa la música, seguirla a ella, ¿no? Y luego otra cosa, pues decir, aquí estaban cantando, ¿qué pasa si hubieran estado simplemente hablando? Todos hablando, en una voz normal, en vez de cantar, pues el riesgo hubiera bajado mucho también. O sea, cantar ayuda bastante, es lo que os decía, ¿no? Es un procedimiento que genera más aerosoles. Entonces, a ver, pues usar el estimador. Ahora vamos a pasar a él, ¿no? Entonces, acordarse otra vez, lo repito, que las probabilidades de infección tienen mucha incertidumbre y pueden variar a lo mejor de una persona infecciosa a otra persona infecciosa, pues a lo mejor una emite más virus y otra menos. Esto se sabe. Ya, ¿no? Entonces, lo más importante es el impacto de los controles, ¿no? Entonces, empezar con esta hoja máster y cambiar los parámetros a lo que sea apropiado para vuestro caso, ¿no? El resto de las hojas las iré cambiando. He cambiado ya la de la clase y la del metro, pero las otras, como me cuesta un poco de tiempo, pues las otras las iré cambiando, ¿no? Pero empezar con esta, que esta la he mejorado mucho precisamente aprendiendo de lo que no estaba claro, ¿no? Y luego, pues como os he dicho, leer la página de leerme y de las preguntas frecuentes. Entonces, y tenéis que, esto pues lleva un trabajo. Uno tiene que esforzarse para encontrar los parámetros para tu caso, ¿no? Entonces, lo más importante, ¿cuál es la probabilidad de que haya alguien infeccioso, ¿no? Y ahora os lo enseño en un momento. ¿Cuál es la emisión de dosis infecciosas, ¿no? Y esto depende de la actividad, y hay una tabla allí. ¿Cuál es la ventilación, la tasa de ventilación, cómo se está reemplazando el aire en ese sitio? Y bueno, esto se puede hacer, los ingenieros que saben de esto lo saben hacer bien, se pueden hacer medidas si tienes algo que mida CO2 o cosas así. Si no, pues se puede un poco a lo mejor experimentar con una cerilla, con un cigarro y ver cómo de deprisa se disipa aquel humo. Bueno, pues y podéis leer muchas cosas en la internet sobre cómo estimar esto, ¿no? Y luego también, pues, cómo se está respirando, ¿no? La velocidad de respiración. Si uno está dormido o si uno está haciendo un ejercicio muy fuerte, esto cambia muchísimo, ¿no? Entonces, todas estas cosas tenéis que pensar, ok, ¿qué es cómo es el número, cuál es el número que se corresponde al caso que a mí me interesa, ¿no? A mi gimnasio, a mi clase de música, a mi oficina o lo que sea, ¿no? Pues bueno, ahí está. Entonces os voy a enseñar el estimador, ¿no? Entonces cuando uno llega al estimador, llega aquí, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Esto es una hoja de Google, ¿no? De hoja de cálculo de Google. Entonces, no puedo dejar que otras personas escriban esto porque si no estaríamos usando el máster y como ahora hay 73 personas, pues lo que uno cambia, el otro lo descambia, ¿no? Entonces, lamentablemente no se puede hacer con este formato. Lo que tenéis que hacer es, si le dais a este botón, se hace una copia como hoja de Google, que en realidad es lo que me parece mejor porque funciona lo mejor, ¿no? Pero si no os gusta eso tal, pues también le dais este otro enlace y entonces se baja en Excel y lo podéis abrir en Excel y usarlo así, ¿no? Es lo mismo, ¿no? Si queréis, bueno, pues aquí hay cosas más que se pueden leer, hay enlaces, por ejemplo, esto que digo, lo de Twitter, aquí está porque yo pienso que son los aerosoles y tal y cual. Bueno, pues como el contexto, ¿no? Y luego, pues una cosa que si es latosa, pues usáis una y pasa una semana o dos, pues deberíais bajaros una nueva si vais a hacer más cosas, porque hay muchas actualizaciones. Y abajo del todo, en esta hoja de leer,
digo qué es lo que se ha actualizado para que podáis ver eso, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí explica, en esta hoja de leer, explica muchas cosas y luego empiezan que me llaman por teléfono, empieza a haber muchos parámetros y los datos, ¿no? Entonces os lo voy a ir explicando según, entonces pues eso dice, por ejemplo, en las emisiones, pues explico lo que es y digo, a ver, pues si estás descansando, por ejemplo, durmiendo, pues 2. ¿Qué estás haciendo? Pues a lo mejor estás andando y hablando, pues 26. Y ahí de aquí pues se pueden estimar los números. Vale. Entonces, a ver, ¿qué más? Pues aquí están las preguntas frecuentes, ¿no? Entonces aquí, cuando la gente me pregunta cosas, lo pongo aquí. Entonces también, pues, miraroslas, por lo menos mirar la pregunta y si os interesa, pues leer la respuesta, ¿no? Y hay ejemplos de gente que lo ha usado, hay ejemplos de otros modelos parecidos, hay cosas y hay más explicaciones de cómo pensar y hay diferentes cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a usar esta hoja de máster, ¿no? Entonces, esta es, como digo, máster, clase, digamos, de escuela, de universidad, o la del metro son las que están actualizadas y estas son las viejas, ¿no? Y las iré reemplazando. Entonces, a ver, en esta hoja pues hay diferentes secciones. Por ejemplo, aquí parámetros de la situación, ¿no? Entonces, veis que hay algunos que tienen diferente color. Pues los que tienen en naranja son los que es importante que los cambies para tu situación, ¿no? Si no los cambias para tu situación, los resultados seguramente van a ser erróneos. Luego hay otros que son amarillos, como estos, ¿no? Entonces, esos son más especializados. Para la mayoría de la gente, sobre todo al empezar, no es tan importante. Pero luego, si lo quieres o para investigadores o ya cuando quieres refinar las cosas, a lo mejor sí, ¿no? Pero en principio, enfocaros en los naranjas y esos son los que son importantes. Y los resultados, como veremos, están en azul abajo, ¿no? Entonces, pues, ¿qué parámetros necesitamos? Y estos datos aquí son los del coro, ¿no? Entonces, ¿qué parámetros necesitamos? Pues el volumen de la habitación. Al final, los metros cúbicos de la habitación, entonces esto es como una pequeña calculadora que te permite decir, bueno, pues es tantos metros por tantos metros de ancho y largo y tantos metros de altura, pues tal, ¿no? Entonces pones aquí lo que sea relevante para tu caso y aquí te sale el volumen, ¿no? Entonces, la duración del tiempo, ¿no? Pues, por ejemplo, si son 150 minutos, que era lo que era este coro, ¿no? Y aquí, pues, ¿cuántas veces lo haces? ¿No? Pues, por ejemplo, si lo haces 6 veces en 6 semanas diferentes, pues, ¿cuál es el riesgo? No es más alto si lo haces 6 veces que si solo es una vez, ¿no? Entonces, aquí llegamos a la ventilación. Este número quiere decir los cambios de aire por hora. Cada hora reemplazas, digamos, 0,7, el 70% del aire que esté ahí. En realidad es un poquito más complicado, pero bueno, es cuánto aire entra, o mejor es decir, entra el 70% de aire del volumen del espacio. Pues si por ejemplo tenemos 800 metros cúbicos, en una hora entran 550. Esto es lo que quiere decir este 0,7. Y esto hay que, pues sí que hay que tener un esfuerzo para investigar, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Entonces aquí estos enlaces dice, voy al README, ¿no? Voy al README y me trae a la ventilación y empieza a decir, bueno, pues en casas típicamente pues usarías un número como 1. Una casa muy moderna, muy sellada y tal, a lo mejor 0,5. Una casa más vieja, con más, digamos, resquicios cuando se cuela el aire, pues a lo mejor 1,5, 2, pero eso es lo típico, ¿no? Si abres las ventanas en un día sin viento, pues a lo mejor 3. En un día con mucho viento, a lo mejor 15, ¿no? En escuelas y en universidades, pues esto varía mucho, depende de la edad del edificio. Si hay un sistema de ventilación, puede ser tan bajo como 0,4 y puede llegar a 11, ¿no? Entonces depende, pues eso, si ves agujeros de entrada y salida del aire y está entrando y saliendo aire, pues seguramente que es por lo menos 3 o 4. Si no, si es una clase que solo tiene ventanas y está todo muy cerrado, pues a lo mejor es solo 1 o 0,5, ¿no? Entonces, bueno. Luego aquí, pues un poco más especializado, hay normas, y esta es la norma americana, pero las normas europeas son similares. Y entonces te dice, por ejemplo, si tú estás en una guardería hasta la edad de 4 años, pues tienes estos parámetros, ¿no? Entonces tú coges estos números, los pones aquí para tu caso con el tamaño de la habitación y te dice, bueno, si tú construyes ahora una guardería, tendrías que cumplir 2,6 por hora, ¿no? Entonces, bueno, una guardería vieja, pues igual es menos que esto, pero seguramente no es más que esto. Entonces, a lo mejor una guardería de 10 años es 2 y una de hace 30 años es 1,5. Entonces, bueno, esto puede servir para
ayudar a la estimación, ¿no? Entonces volvemos a la hoja máster, ¿no? Este es el parámetro de la ventilación. Esto sí hay medidas adicionales de control. Por ejemplo, si pones un filtro EPA de estos que os decía, pues entonces se puede calcular, y entonces aquí es cómo se quita el virus con otras medidas de control, ¿no? Entonces aquí está pues el flujo que pasa por el EPA y cuál es el tamaño de la habitación, y te dice pues 3 por hora, ¿no? O lo que sea, te sale un número, y así es como decides cuál EPA necesitas. Pues cuando tú los estás mirando te dicen básicamente esto, ¿no? Entonces tú dices, bueno, pues la habitación para la que quiero es así de grande, el EPA es así de grande, me da este número, ¿cuánto me lleva este número? Lo pones aquí, pones 3 y te dice cuánto cambia la situación, ¿no? Luego pues también, o sea, eso era, digamos, la habitación y la situación, ¿no? Esto es la gente y la actividad, ¿no? ¿Cuánta gente hay? Pues 61. ¿Cuánta gente infecciosa se asume? Pues 1, esto mejor no cambiarlo, ¿no? Es decir, 1 y luego se puede hacer más abajo. Luego, ¿cuánta población tiene inmunidad? Pues, por ejemplo, si esto está pasando ahora en Madrid o en Barcelona, pues a lo mejor el 15 o 20% de la población tiene inmunidad, ¿no? Entonces, si pongo aquí 20%, pues entonces, en vez de haber 60 que se podrían infectar, solo hay 48, ¿no? Entonces, esto ayuda a hacer el modelo más exacto, ¿no? Luego, ¿cuánto están respirando, no? Esto es importante también, porque como digo, la actividad cambia mucho cuánto aire respiramos, entonces vamos otra vez a la hoja de leer, le damos el enlace y nos lleva aquí, ¿no? Y entonces nos dice, pues, la media de un día, pues son estos números, ¿no? Es un informe de la EPA. En realidad yo aconsejo usar estas tablas de abajo y nos dice por edad, dependiendo de la actividad, ¿no? Entonces, que estás durmiendo y tienes 25 años, pues este número. Que estás andando un poco, pues este número. Que estás haciendo ejercicio de alta intensidad y tienes esta edad, pues este número, ¿no? Y veis que cambia mucho. Esto es 0.003 y este número es más de como 20 veces más grande, ¿sabes? Entonces cambia mucho, es importante tener el número adecuado. Un detalle, esto está en metros cúbicos por minuto, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a decir 0.005, pues luego como la hoja de cálculo toma metros cúbicos por hora, entonces hay que multiplicarlo por 60. Si no hacéis esto, saldrá muy mal. Entonces, en este caso cogí 0.026 multiplicado por 60, ¿no? Y eso te da los metros cúbicos por hora. Una cosa que hacer es, cuando cambié los números y tal, pues decir, bueno, déjame mirar la hoja original, la hoja de la clase, y si algún número, ¿sabes? Si tienes por aquí 0.001, si tienes 1000, pues esto no es plausible. Y algún error y lo puedes pensar, ¿no? Luego, esto sirve para calcular la concentración de CO2, que es una cosa que decimos que es útil. Digamos, porque te sirve, hay medidores de CO2 que valen como 100 euros a lo mejor, y que te van diciendo, pues sí, hay una, pues voy a buscar este un momento. CO2, a ver si lo encuentro. Este, ¿no? A ver si, este en Amazon. Pues por ejemplo, este medidor es una cosa, pues aquí en Estados Unidos, bueno, $160 eran 130 euros o algo así. Y entonces este te mide el CO2 y te dice semáforo verde, amarillo o rojo, ¿no? Entonces, si lo pones esto afuera, te dice unas 400, ¿no? Entonces, en el coro, como veréis, salían 2.500. Es un número muy alto y esto indica que hay un riesgo porque hay mucho aire respirado en ese espacio. Los humanos emitimos CO2. Si este CO2 no se ventila, el aire de la respiración, que también tiene virus, no se ventila. Entonces, para esto sirve el CO2, ¿no? Entonces, puede ser una medida. Entonces, esto, digamos, es más especializado, no sería con lo que hay que empezar, pero si os interesa, pues aquí hay que buscar otra vez en las tablas qué número pongo aquí, que también depende, pues si estás durmiendo, si estás corriendo, pues es diferente, ¿no? Si estás tal, ¿no? Entonces aquí el número al final más incierto, más importante. ¿Cuántas dosis infecciosas se están poniendo en la habitación, ¿no? Pues entonces esto va aquí. Y aquí, bueno, me parece que lo he enseñado antes, pues decir, bueno, si estás durmiendo y respirando por la boca, tal 2. Que estás haciendo ejercicio muy fuerte y gritando, pues 400. Ves que cambia muchísimo, ¿no? Entonces, pues hay que ver, pues dices, bueno, es que no sé si es hablando o hablando muy fuerte y estoy de pie, pues dices, bueno, pues 11.65 voy a coger 30. ¿Sabes? O sea, hay que usar una información limitada y no es muy cierta, aquí lo digo también. Entonces hay que usar el número que mejor te parezca, porque al final es el riesgo relativo en lo que nos sirve más, ¿no? Bueno, pues esto nos dice aquí. Luego, que la gente lleva máscaras o no, pues los números que recomendamos aquí es el 50%, el 100% de la gente lo lleve y el 30%. Porque las máscaras son más eficientes al filtrar lo que sale que lo que entra, ¿no? Porque lo que sale con más velocidad
impacta mejor en el filtro, ¿no? Luego esto, pues ¿cuál es la probabilidad de que haya alguien infeccioso? Pues esto, si estamos en Nueva Zelanda hoy por hoy es 0. Si estamos en Texas, pues a lo mejor se aproxima al 1%. Entonces esto cambia muchísimo, ¿no? Y esto se puede mirar y hay aquí unos sitios en la web que para Estados Unidos te lo dice y bueno, con los casos que hay en la última semana se puede estimar, ¿no? Y aquí hay una hoja de cálculo y tal, pero este es un número también importante porque nos dice cuál es la probabilidad de que haya alguien contagiado, ¿no? Y esto son cosas, pues la hospitalización y la muerte, esto estaba para el coro, el 4%, pero porque eran más mayores, pero para a lo mejor lo normal sería, para población más joven, sería el 1%, ¿no? Entonces aquí empezamos, veis mucho azul, estos son los resultados, ¿no? Aquí, digamos, están los resultados intermedios, que es más bien para los especialistas, pero aquí están los resultados que os interesan, ¿no? Primero los condicionales. Como os decía, condicional quiere decir que hay una persona que está contagiada, que es contagiosa, ¿no? Y que no está tosiendo necesariamente, simplemente al respirar o al hablar, tal. Entonces, en esta situación, ¿cuál es la probabilidad de infección? Pues el 50%, ¿no? Porque es el coro, pero les hemos puesto máscaras, ¿no? Entonces el 50%. ¿Y cuál es la probabilidad de hospitalización o de muerte, tal? Y luego aquí este número es cuál es el riesgo comparado con si hubiera sido el coro en coche, más si vuelves en coche, ¿no? Entonces, en este caso veis que el riesgo es muchísimo más grande, 35.000 veces más grande. Entonces esto pues te da que es muy peligroso. Si el riesgo que te da es similar como ir en coche, pues entonces te puedes empezar a plantear, bueno, pues el riesgo de ir en coche sí, yo sé que me puedo morir, pero me compensa el ir a los sitios, ¿no? Entonces ahí digamos, cómo pensar el riesgo. Aquí lo explico cómo estima lo de lo del coche, es muy sencillo, seguramente se puede mejorar, pero bueno, nos da una impresión de ese, ¿no? Entonces, y este es el riesgo, a ver, entonces es el riesgo para una persona. Si yo voy a un sitio y cuál es la probabilidad de que yo me infecte, desde ese punto de vista, ¿no? Pero ahora vamos a pensar que tú eres el director de la escuela, el rector de la universidad o el jefe de la empresa y dices, no, de los 50 o de los 100 que tengo, ¿cuántos se me van a contagiar? ¿No? Entonces estos son los números, ¿cuántos casos van a salir? ¿No? ¿Cuánta gente se me va a morir? Y aquí está el cálculo del CO2, ¿no? Pues en este caso el CO2 era muy alto y si le hubieran prestado atención se hubieran dado cuenta que necesitaban ventilar más, ¿no? Y esto es algo que se puede hacer y lo recomendamos, ¿no? Y a lo mejor es la mejor manera, esos chismes de medir CO2, de medir la ventilación. En realidad eso sí es a lo mejor la manera más exacta de tener un chisme de estos y con eso se puede medir la ventilación en muchos espacios, ¿no? Simplemente estar en el sitio, salirse y luego vas viendo los datos, cómo va bajando. Entonces, cuando ha bajado al 63% de la contracción inicial menos 400, que es lo que hay en todas partes, afuera también, pues esto es lo que es la constante de tiempo, ¿no? Lo voy a escribir después aquí donde el README donde la ventilación, ¿vale? Para explicarlo. A ver, entonces esto eran los resultados condicionales. Hay una persona infectada y lo sabemos, ¿no? O lo asumimos. ¿Cuáles son los resultados absolutos? No sabemos que hay alguien infectado. Hay 60 personas y una de cada 10.000 están infectadas, entonces la probabilidad, el número de personas infectadas es 0.005, ¿no? Entonces aquí nos dan los resultados absolutos. Ahora, para mí, yo voy a este sitio, ¿cuál es mi probabilidad de infección? Pues ahora es el 0.37%, antes nos daba el 50%, pero eso era porque estábamos seguros que había alguien infectado. Si la gente, esto es aleatorio, a lo mejor hay alguien infectado correspondiente a la población donde yo estoy, pues la probabilidad es mucho más baja, ¿no? Y este es el número, yo creo, que tiene más sentido, ¿no? Entonces decimos, bueno, pues sí, el riesgo, hombre, era más serio que ir en coche, pero ya no son 35.000 veces, ¿no? Ya son 200 veces, ¿no? Y vemos, luego os enseño, si ponemos controles, pues se mejora mucho la situación, ¿no? Y tal. Y aquí están, ¿qué pasa si lo hacemos muchas veces, ¿no? Por ejemplo, hay cosas como una clase, un ensayo de un coro, tal, que no las hacemos una vez, a lo mejor las hacemos todos los días, varias veces, tal. Entonces, en este caso las hacemos 6 veces, ¿no? Entonces esto aumenta, simplemente pues si lo haces 6 veces en vez de una, pues va aumentando, ¿no? Entonces, y estos son los resultados, ¿no? Entonces, así se piensa. Y luego, pues entonces, decimos aquí, pues nos sale, por ejemplo, esta nos sale el 53%. Vamos a acordarnos de este número, ¿no? Entonces voy a ir aquí y voy a decir, bueno, pues en vez de dar 150 minutos, lo vamos a cortar a 75, la mitad de tiempo. Y en vez de hacerlo 6 veces, lo vamos a hacer 3, pero las otras 3 lo haremos por internet. Y vamos, la ventilación, pues a lo mejor no se puede aumentar, pero vamos a poner un filtro de EPA que tiene 3 por hora. Y
vamos a decir, esto sigue igual, nos vamos a poner máscaras, que esto ya lo habíamos hecho, sin máscaras era el 80%. ¿No? Entonces hemos hecho lo que podíamos hacer y entonces lo que antes era el 80% ahora es el 13%, ¿no? Entonces, la razón, digamos, del 83 al 13, este número se lo sabemos mucho mejor, ¿no? Bueno, pues eso era todo lo que... Entonces, si veis aquí a lo de la clase, la estructura es exactamente la misma, simplemente los números que están aquí son los números de la clase. ¿No? ¿Cuál clase? Pues una que me he inventado yo, ¿sabes? A lo mejor donde veis vosotros el aula es más grande, más pequeña, tiene más gente, dura más, dura menos, eso es lo que hay que cambiar, ¿no? Y aquí el metro, este es el metro de una cierta ciudad, los metros son diferentes, entonces el de Madrid o el de tal no son los que hay aquí, pero bueno, pues así es, ¿no? Y eso es todo lo que tenía que decir. Bueno, gracias si habéis aguantado este rollo. Y bueno, pues nada, decirme si hay cosas que no están claras y tal, decirme, puedo hacer a lo mejor esta semana que viene, si hay interés, una sesión, digamos, en directo por el Zoom de responder preguntas, ¿no? Y si tenéis preguntas lo podemos hablar, ¿no? Porque claro, siempre la gente tiene preguntas que yo no las anticipo, ¿no? Pero bueno, eso es todo. De acuerdo, pues muchas gracias por vuestro tiempo y hasta luego.